En este video vamos a hablar acerca de las razones trigonométricas y algunas de sus aplicaciones. Primero, ¿qué son las razones trigonométricas? Son expresiones que nos ayudan a relacionar los ángulos de un triángulo rectángulo con sus catetos. Recordando que es un triángulo rectángulo, es un triángulo que uno de sus ángulos mide 90 grados. Los demás lados son llamados catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Las razones trigonométricas son las siguientes. Seno de x equivale al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno de x equivale al cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente equivale al cateto opuesto entre el cateto adyacente. La recíproca del seno es la cosecante, que es lo mismo que el seno, pero invertido. Es cosecante de x igual a hipotenusa entre cateto opuesto. La recíproca del coseno es la secante, que es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último, la recíproca de la tangente es la cotangente, que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Antes de empezar, tenemos que mencionar algunas cosas importantes de los triángulos rectángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, no necesariamente el rectángulo, siempre debe ser igual a 180. El triángulo rectángulo siempre tiene un lado que mide 90 grados. En este caso, 90 más alfa más este otro ángulo, que podríamos llamarlo beta, siempre su suma será igual a 180 grados. Otra cosa importante es que la hipotenusa siempre es el lado más largo de un rectángulo. Es importante también definir cuáles son los catetos opuesto y adyacente. El cateto opuesto a un ángulo siempre es el cateto que está al lado contrario del ángulo. Y el cateto adyacente siempre está tocando al ángulo, como en este caso. Ese sería el cateto adyacente y este de acá sería el cateto opuesto. Tenemos como problema 1 el siguiente: calcular el valor de x para esta figura utilizando las razones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo, porque aquí su lado mide 90 grados. Tenemos otro ángulo alfa que mide 28 grados, el lado que necesitamos que es x y la hipotenusa que mide 36 unidades. Necesitamos algo que nos ayude a relacionar estos lados con este ángulo para poder despejar el valor de x y encontrar el valor de este lado. Entonces, la función que nos ayuda a encontrar el valor de x teniendo el cateto opuesto a este ángulo y la hipotenusa es el seno, cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, para encontrar el valor de esto, primero necesitamos despejar el cateto opuesto. Nos quedaría de esta manera: hipotenusa por el seno de alfa es igual a x. Si sustituimos, tenemos que la hipotenusa vale 36, alfa vale 28 y eso va a ser igual a x. Si resolvemos esto, nos queda que x es igual a 16.9. Por lo tanto, este lado de aquí mide 16.9 unidades. Por último, tenemos un problema de aplicación. Encontrar la longitud de una escalera que está recargada en una pared de 4.33 metros con un ángulo de 60 grados como se muestra en la figura. Tenemos una escalera recargada en una pared de 4.33 metros y un ángulo en el suelo de 60 grados. Recordemos que este ángulo siempre mide 90 grados y teníamos un teorema que decía que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a 180. En este caso podríamos usar el seno para relacionar el cateto opuesto y la hipotenusa, pero para hacer un ejemplo diferente utilizaremos el coseno. El coseno nos relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, pero como ese cateto adyacente no lo tenemos, podemos conseguir el valor de este ángulo al que voy a llamar beta. El valor de beta equivale a 90 más 60, que son 150, menos 180, esto es igual a 30 grados. Quiere decir que el ángulo beta mide 30 grados. Entonces, podemos despejar
lo que nos falta en esto, que es la hipotenusa, de esta manera, coseno pasa dividiendo y la hipotenusa pasa al otro lado multiplicando. Si hacemos la sustitución, la hipotenusa no la tenemos, el cateto adyacente a este ángulo beta sí lo tenemos y mide 4.33 metros, y el coseno de x es igual, x en este caso es igual a beta, sería el coseno de 30 grados. Entonces 4.33 entre el coseno de 30 grados, el resultado se aproxima a 5, 4.99. Esto significa que esta escalera mide 5 metros de alto.